Saludos cordiales, profesor. Espero se encuentre bien el día de hoy. Mis compañeros y yo hemos decidido exponer sobre el tema de si un criminal nace o se hace, la teoría del criminal nato. El tema que me toca exponer a mí es sobre los antecedentes criminológicos en la sociedad. Y viéndolo de esta manera, es una incógnita en el cual posee un gran grado de complejidad debido a que es un tema con diferentes variaciones en el campo y cada caso no es igual. Aunque sí es cierto de que existen factores que lo determinan, que son tales como los endógenos, los exógenos, los etiológicos por su parte, hay casos en el que se puede llegar también por predisposición genética u otros factores. César Lombroso, el padre de la criminología, decía que no simplemente estaba por eso, sino más bien que había algo más afuera. Se podría decir que como un ambiente negativo, el desenvolvimiento en la sociedad, el desarrollo cognitivo o ese tipo de cosas eran determinantes para saber si una persona era o no era un delincuente. Entonces, viéndolo de esta forma, la criminología como tal son los estudios de los delitos que se desenvuelven en la sociedad y en el cual buscan alternativas para poder retener o darle un fin adecuado al delito infringido. Es cierto que hay veces en que se busca mantener un ambiente controlado, pero no se va a poder porque ya no se puede exterminar ciertamente totalmente lo que son los delitos o los delincuentes, pero sí se puede reducir, que es lo importante aquí. Comprendiendo más que todo como esos términos, podemos llegar a profundidad en los antecedentes desde la antigüedad, la perspectiva social y las reacciones sociales. Entonces, desde la antigüedad se ha buscado entender del porqué de las acciones de las personas, su raíz de maldad. Es ahí cuando podemos entrar a la base de los pensamientos de los filósofos o también otros pensadores, tales como Aristóteles, Hipócrates, Platón. Eran unos pensadores que tenían una gran panorama sobre si una persona podía llegar a nacer o ser un criminal. Por su parte, hay algunos que decían, filósofos o también otros pensadores, tales como Aristóteles, Hipócrates, Platón. Eran unos pensadores que tenían una gran panorama sobre si una persona podía llegar a nacer o ser un criminal. Por su parte, hay algunos que decían que la raíz de la maldad yacía desde lo que era el alma, de que si el alma estaba impura o tenía alguna enfermedad, es ahí donde existía la maldad. Otra gente u otros pensadores decían que no, como Aristóteles decía que habían 4 factores en el cual se desarrollaba la red de maldad. O también Platón decía, por ejemplo, el hecho de que si se desenvolvía la, la violencia y sobre todo, más que todo, en la ubicación o el gobierno en que se desarrollaba, ya sea como el lugar y todo eso. Pero también, basándonos en todo esto, podemos hacer declaraciones antes de que si un delincuente nace o se hace. Para destacar anteriormente se desarrollaba por factores tales como que es la crianza, el desarrollo, la ubicación, que son determinantes de la creación de un posible delincuente en estos ámbitos. Pero en la sociedad, ¿cómo reacciona ante todo esto? Realmente la sociedad, al estar acostumbrada a las reglas infringidas y todo esto, a las reglas estipuladas, y cuando un ser exterior llega a infringir todo eso, realmente es complicado, realmente lo llegan a tomar como algo dañino, porque ya se ha acostumbrado la sociedad a que eso está mal. Entonces, es una reacción muy tosca y que de hecho de la problemática que se ha dado ha aumentado, y es algo que realmente hasta las personas le han tratado de culpar a los gobiernos, a los
organismos judiciales y todo eso, cuando en realidad ellos lo que buscan es cumplir con su tarea de solventar todo lo que es la seguridad pública y eso. Entonces, es de ahí donde aparece más que todo lo que son los antecedentes criminológicos. Buenas, mi nombre es Carol Núñez y voy a comenzar hablando sobre el criminal nato. Relaciona la criminología antropológica y la incidencia de la delincuencia los autores del artículo que se estudia por medio de Manzanares Rodríguez, quien expone las diferentes posturas del señor César Lombroso, considerado uno de los padres de la criminología, el cual por medio de estudios logra una revolución en su época, evidenciando una relación entre elementos somáticos y psíquicos con las conductas criminales. Además, el mismo desarrolla una clasificación del delincuente por medio de características físicas y biológicas. César Lombroso comparó a los delincuentes natos con las personas no evolucionados. Estudia al delincuente y lo describe como un niño, el cual reacciona sin un control adecuado de sus emociones. Es notablemente cruel. Además, coincide en las siguientes características de actitud: cólera, furia, celos, falta del sentido moral, escasez efectiva, crueldad, proclives a adicciones, además de las siguientes características biológicas: frente hudiza y baja, gran desarrollo de arcades supraciliares, asimetrías craneales, altura normal del cráneo y gran pilosidad. Su peligrosidad radica en su alta reincidencia y la tendencia a asociarse con otros criminales para formar bandas. Se refiere a la gestión del individuo donde había existido algún trauma o enfermedad por la cual el sujeto no hubiera podido evolucionar, quedándose en una etapa entre el animal y el hombre pensante, pues le falta características de civilización y moralidad. Para fortalecer la teoría del señor Lombroso, describió al criminal nato por medio de características biológicas y psicológicas que ya se describieron anteriormente. Problemática criminológica asociada al criminal nato y el impacto en nuestra sociedad. Desde la perspectiva criminológica, es realmente una problemática criminológica el hecho que expone el señor César Lombroso. En ese sentido, vemos que si el criminal nace y no se hace, todas nuestras políticas criminales actuales están enfocadas al tratamiento del criminal como un producto de la desviación de la conducta por factores externos, como la pobreza, por citar un ejemplo. No hay una política criminal o una penitenciaria en nuestro país que contemple los postulados descritos anteriormente, lo que deja la anterior teoría es un estado de obsolencia, pero que dentro de las corrientes criminológicas biologistas permitió llegar al paradigma que rige en nuestro país actuales sistemas judiciales, administrativos y penales, partiendo de la primicia del criminal nato como base del estudio criminológico. El criminal nato nos expone al ser como un ser sin razón, el cual se deja llevar por impulsos y no tiene ningún sentido de moral. En este sentido, de alguna manera nos describe a los sociópatas, los cuales han sido razón de estudio de la criminología, donde contamos con las diferentes ciencias interdisciplinarias que nos ayudan a tratar y a dar respuestas del porqué del delito. Una de dichas ciencias es la psiquiatría, la cual utilizamos como ciencia auxiliar en el tratamiento y estudio de los criminales y sus conductas delictivas, brindando pautas al órgano ejecutor de las personas sobre el tratamiento de los delincuentes que presentan conductas desviadas como producto del ambiente en el que se desarrolló, sino a raíz de alguna desviación de naturaleza biológica. La globalización y el uso de las redes sociales y su relación con el comportamiento delincuencial. No nacemos, sino que respondemos a estímulos para contrarrestar la teoría. Entendiendo lo que es globalización, se trata de un proceso económico, tecnológico, social y cultural que consiste en la creciente comunicación e
interdependencia entre los distintos países del mundo. Es un proceso social que nos ha llevado a que los niños y adolescentes hagan uso de lo que son las redes sociales, las cuales también son definidas como diferentes estructuras sociales formadas en Internet, que conectan a las personas que tienen los mismos intereses. Por medio de las redes sociales podemos interactuar con individuos de diferentes lugares del mundo. El intercambio de información es parte fundamental de la dinámica que envuelve las redes sociales. Algunas pueden ser Instagram, Facebook, TikTok, etc. Mediante ese intercambio de información se logra influenciar a niños y adolescentes a desarrollar diferentes conductas delictivas. Por ejemplo, la pornografía infantil, el uso y abuso de sustancias psicotrópicas, el acoso sexual y además conductas que podemos encontrar actualmente en edades tempranas de la población. Con lo anterior se hace direccionar a entender sobre la teoría de que el criminal nace, es ciertamente fuera de vigencia. En ese sentido se puede concluir que el criminal, en efecto, puede que nazca con algún tipo de patología que lo haga proclive a cometer delitos, pero en la minoría, pues la mayoría respondemos a estímulos externos, los cuales pueden ser factores determinantes en nuestra conducta. Ejemplo de ello, los niveles de criminalidad que vivimos en la actualidad, los cuales han sido de la mano con la situación económica del país, los problemas en el sistema educativo, además del desempleo y lo que se acota del desarrollo de la globalización en el contexto actual, al emular estilos de vida y buscar por cualquier medio las posibilidades económicas para tal fin. Continuando lo que mis compañeros anteriormente comentaron, en este apartado hablaremos sobre los principales postulados que se asocian al comportamiento desviado de nuestro tema, ¿verdad? Que el cual es que si un criminal nace o se hace, que esto es un paradigma del criminal nato. Bueno, ante esto debo mencionar que al hablar de la criminalidad se debe tener en cuenta que es una pregunta muy amplia, ya que ya que esta presenta muchas variantes, muchos factores, de que si una persona nace siendo criminal o que una persona se desarrolla en los ámbitos para terminar siendo un sujeto delictivo, implican muchas variantes, muchos factores que pueden moldear el destino de esta persona, ya sean variantes o factores económicos, políticos, sociales, geográficos, climáticos también. Y como tal, en este apartado se basa más que todo y principalmente en los principales postulados del comportamiento criminal, que van a esclarecer un poquito lo que viene siendo la pregunta de si uno nace o se hace como un sujeto criminal. Bueno, dentro de los postulados debo mencionar a 3 escuelas que se ajustan a dicho tema: en la escuela moral cartográfica, la escuela positivista y la escuela clásica. Cada una posee su definición, su desarrollo, su fuente en la que se desenvuelve más y sobre todo las postulaciones que en este caso pretendo explicar. Como tal, en la escuela moral cartográfica tiene por objetivo principal el establecer variaciones en el espacio y en el tiempo, todo alrededor de la delincuencia, bueno, señalando principalmente las variaciones que existen entre la delincuencia regional e interurbana de un estado, de una sociedad. Y sobre todo, bueno, sus postulaciones. Bueno, tengo la postulación de la doble perspectiva del crimen, ya que con las variaciones de la edad, de la hora, de la distribución de las personas también, todo se genera y se forman parte de las oportunidades. ¿Qué gran oportunidad hay de delinquir o qué tan poca oportunidad hay? Esto puede aumentar y reducirse dependiendo del área en la que se encuentre, ya sea una zona de alta riqueza, ya sea una zona de escasez económica. Y la otra postulación es el estudio de las variaciones espaciales del crimen y de la delincuencia urbana,
Esto por medio de la densidad de los delitos, conjunto al número de habitantes. Entonces, entre más habitantes, más posibilidades de delinquir y demás. Por otro lado, la escuela clásica habla de que se desarrolla más que todo por el hecho de las reacciones de venganza, el cual dice que en la antigua forma, bueno, el hecho de la venganza se veía como una antigua forma hacia lo que viene siendo ahorita los derechos penales, en la proposición de establecer y ejercer poder ante los humanos para un control social, limitándole sus acciones por medio del Estado. Sus postulaciones ante estas son el libre albedrío, ¿verdad? El cual habla de que establece que todos los humanos nacemos con la misma igualdad al resto de los demás, siendo sujetos capaces de elegir nuestro propio destino, ya sea delictivo o ya sea no delictivo. Como tal, bueno, esto clasifica los delitos y pues hoy en día, gracias a esta escuela, a esta postulación, se hallan ciertas normas en nuestro código penal, ¿verdad? Puede ser en nuestro código procesal penal o hasta en la constitución política. Sus postulaciones, ¿verdad? Perdón, su próxima escuela a la que voy a explicar es la escuela positivista, en la que consiste en que estudia el delito desde un origen biológico, psicológico, sociológico y otras demás variantes que afectan y que poseen efectos jurídicos que van en contra del bien común. Sus postulaciones: la negación del libre albedrío, lo anterior que la escuela clásica, y las sanciones que se proporcionan son debidas y están sujetas al grado de gravedad de dicha afectación y no tanto de la peligrosidad del autor al cometer esto. Entonces, como tal, ¿verdad? Según las distintas y principales postulaciones que anteriormente mencioné, y las escuelas, ¿verdad?, que otorgaron todos estos conocimientos a la criminología, dan en claro que todo esto puede variar. Toda una persona a criterio propio no nace siendo un delincuente, sino que debido a tantas variaciones y tantos cambios en la evolución humana, el criminal se va formando. En criterio propio no afirmo que un criminal ya sea por medio de nacimiento, sino que ya sea su relación familiar, ya sea su núcleo familiar, su núcleo social, ya sean por sus oportunidades de delinquir, a falta de la escasez de alimentos, de la economía y demás cosas, o ya sea también por medio de la discriminación, de las exclusiones y demás, ya sea por el tipo de etnia o simplemente por el lugar geográfico en la que estos sujetos habiten. Muy bien, dejo al próximo compañero explicar el siguiente apartado. Criminal nace o se hace. El paradigma del criminal nato, perspectiva mundial, latinoamericana y costarricense. El criminal nato es una noción que se ha discutido a nivel internacional durante mucho tiempo. Se refiere a la idea de que algunas personas nacen con una tendencia a la criminalidad y que esta tendencia no puede ser cambiada. En el plano internacional, el concepto de criminal nato se ha discutido en el contexto de la justicia criminal, la prevención de la criminalidad y la rehabilitación. Muchos enfoques se centran en el uso de la prevención como herramienta para evitar la criminalidad antes de que tenga lugar. En Latinoamérica, muchos países han adoptado un enfoque de prevención para abordar el problema de la criminalidad. En Costa Rica, la ley de rehabilitación criminal que entró en vigor en el 2019 es un ejemplo de cómo el gobierno está tratando de abordar el problema de la criminalidad. En conclusión, el concepto de criminal nato se ha discutido ampliamente a nivel internacional, latinoamericano y costarricense.
Los países de Latinoamérica han adoptado un enfoque de prevención para abordar el problema de la criminalidad, invirtiendo en programas educativos para evitar que la gente caiga en la delincuencia. Esto demuestra que los gobiernos están tratando de abordar el problema de la criminalidad desde una perspectiva preventiva en lugar de centrarse exclusivamente en el castigo criminal. Algunos principios criminológicos o enfoque o teorías, como por ejemplo algunas cuestiones abordadas por los criminólogos durante mucho tiempo. Esta pregunta plantea la cuestión de si la conducta criminal es el resultado de factores biológicos como los genes, el ambiente, el entorno social o la educación. Estos principios se refieren a la forma en que los responsables de la política criminal abordan el tema del comportamiento criminal. Estos principios se basan en la idea de que el comportamiento criminal debe ser prevenido, controlado y corregido a través de la adopción de medidas de prevención de manera sistemática. Estas incluyen algunas teorías, las teorías de la frustración-agresión. Esta teoría desarrollada por John Doyer y Neil Miller en 1939 afirma que la agresión es una respuesta a la frustración, es decir, una respuesta a una situación en la que una persona se siente incapaz de alcanzar un objetivo. Esta teoría se basa en la premisa de que la gente a menudo se frustra cuando se ven impedidos de lograr sus objetivos. La idea es que cuando una persona se frustra, busca vías de escape a través de la agresión, que es el resultado de la frustración. Según esta teoría, la agresión puede producirse tanto como una reacción directa a una amenaza como una respuesta a una frustración. Esta teoría ha sido ampliamente estudiada y discutida por muchos científicos sociales. Otra teoría, que es la anomia, es una teoría sociológica desarrollada por el sociólogo francés Émile. Esta teoría se refiere a la ausencia de reglas o normas sociales que gobiernan la conducta de los individuos. Esta ausencia de normas o reglas sociales, según Émile, conduce a un estado en el que los individuos se sienten desorientados, sin metas claras y sin el sentimiento de pertenencia que derivan de los lazos sociales. La anomia es uno de los principales factores de la desintegración social. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gregory Andrei Moya Bustos. Soy del grupo de Criminología 1 y hoy vengo a hablar un poco sobre el tema que me tocó. El tema que me tocó es intereses políticos en tema de reacción social. Y vamos a definir un poco lo que es la criminología y la reacción social en Latinoamérica. La criminalidad es uno de los problemas más importantes en Latinoamérica y su tratamiento y prevención han sido temas centrales en la política de la región. Los intereses políticos en torno a la criminalidad han sido moldeados por reacción social. La reacción social a la criminalidad en Latinoamérica ha sido muy significativa. La violencia y la delincuencia son muy comunes en la región, lo que ha llevado a la formación de grupos vecinos y organizaciones civiles para luchar en contra del crimen. Estas organizaciones han tenido una influencia significativa en la política de la región, presionando a los gobiernos para que tomen medidas más efectivas en contra de la delincuencia.
Por ejemplo, en México el movimiento Yo Soy 132 surgió en el 2012 en respuesta a la violencia y a la corrupción gubernamental. El movimiento se enfocó en la reforma del sistema político y judicial, incluyendo el establecimiento de medidas más efectivas para prevenir el crimen y la corrupción. En Brasil, el movimiento Rage Rio se formó en respuesta a la creciente violencia en la ciudad de Río de Janeiro, pidiendo un mayor esfuerzo por parte del gobierno para combatir la delincuencia. En muchos países de la región, en muchos países de la región, la reacción social a la criminalidad, ha llevado a la formación de grupos de autodefensa, especialmente en zonas rurales, donde la presencia del gobierno es limitada. Estos grupos, como las autodefensas en Michoacán, México, se han organizado para proteger a sus comunidades de los grupos delictivos que han desafiado la autoridad del gobierno en algunos casos. Sin embargo, la reacción social a la criminalidad también ha llevado a políticas gubernamentalmente más represivas. En algunos países, la delincuencia ha sido utilizado como excusa para la implementación de políticas autoritarias y violaciones a los derechos humanos. Un claro ejemplo de esto es Venezuela, y el gobierno de Nicolás Maduro ha sido criticado por el manejo de la seguridad ciudadana, incluyendo el uso de la violencia política y militar en contra de los ciudadanos. En la lucha contra la criminalidad, la política, la religión ha enfocado sus esfuerzos en medidas punitivas, como la imposición penales más severas y el aumento de la presencia policial y militar. Sin embargo, muchos expertos en la materia han señalado que estas medidas no son efectivas para reducir la criminalidad a largo plazo. En cambio, se han propuesto la implementación de medidas preventivas como la inversión en la educación, la creación de empleos y programas sociales para grupos más vulnerables. En Costa Rica la política trata de persuadir o alterar las reacciones de las personas a beneficio propio. ¿En qué se basa esto? Se realizó una encuesta para determinar al público en general sobre las reacciones sociales en intereses políticos, y su respuesta en la mayoría fue negativa. Algunas corrientes sociológicas mencionan que la criminalidad ha sido utilizada por las clases dominantes para mantener el control sobre las grandes minorías. El discurso de la criminalidad ha sido un discurso ideológico que no corresponde con lo que sucede en la realidad. Las clases dominantes controlan el discurso público y generan un seguimiento de inseguridad común. El miedo al crimen y a la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales herramientas de control, ya que tiene como consecuencia la proliferación de sentimientos sometidos y conservadurismo. El nivel de miedo del delito es mayor en comparación con las cifras reales de la criminalidad. Sin embargo, el discurso del que el crimen aumenta con día sigue siendo una convivencia. Un ejemplo claro es El Salvador, con un régimen excepcional y que se dice que ya cuenta con más de 300 días sin homicidios. Ese contacto provoca que las personas que se repliquen por todos los países quieran que repliquen este modelo en todos los países. Las respuestas de la población fue en su totalidad que los gobiernos no tienen interés por la población y su reacción a la criminalidad. Por contrario, creen que esto ha sido un arma para manipular las minorías o infundir inseguridad, e incluso para beneficios propios. Respuestas como: definitivamente sí. El poderío viene dependiendo de cómo se nos pueda manipular, o también como intereses son más personales. Claro, la criminalidad es un negocio en el cual hay ingresos debajo de la mesa. Hay intereses siempre y cuando no afecta al círculo de poder, ya que el narco es el que domina la escena. O también respuestas como: sí, históricamente la exageración de la inseguridad ha servido para imponer condiciones represivas excesivas y a su vez funciona como un instrumento de control social. Han sido creencias de la población costarricense y la del 100% de los encuestados. Indican que la política no ha mejorado la criminalidad y su entorno. También se les pregunta por qué creen que se crea un criminal, y ellos nos han dado respuestas como: los valores, la educación y la familia. Ahora los padres se desentienden de los hijos, problemas afectivos, poca orientación familiar, o personas con pocos estudios o oportunidades de trabajo. En ocasiones por presión psicológica, pobreza o conductas aprendidas, entre otras.
falta de valores, desintegración familiar y situación económica, o falta de integración familiar y falta de motivación a la educación. Las coincidencias de estas respuestas en la mayoría es que creen que se forja por ambientes sociales recluidos o familias disfuncionales, urbanizaciones excluidas por la población, forma estados económicos desdichados y exclusión social, y por eso se cree que se forma un criminal. En conclusión, la reacción social a la criminología ha tenido un papel importante en la política latinoamericana. La lucha contra la delincuencia ha sido un tema central en la región y la reacción social ha llevado tanto a políticas más efectivas como medidas represivas. Para reducir la criminalidad a largo plazo, es importante que los gobiernos adopten medidas preventivas y aborden las causas. Asimismo, la población tiene como creencia que los políticos no están relacionados con los intereses del bien social y de manera en que estos perciben el crimen. Al contrario, creen que sus intereses se basan en la manipulación de la población para mantenerlos controlados. Ese fue mi informe.